Voy a ver, ponlo a grabar. Ok, muy bien. Ok, voy a empezar. Buenos días, mi nombre es Señora Camelana. Te escucho. Buenos días, hoy yo le estaré presentando, en conjunto con mi compañera Michelle Medina, el caso de malformación anal-rectal. Siguiente, por favor. Nos encontramos con el caso en el hospital Rodríguez Cabral de un masculino de 7 horas de vida, hijo de madre de 34 años, la cual cursó con chequeos prenatales regulares y se le administraron 2 dosis de tozoides de plan. ¿Cuántos años? Perdón, Perdona, Esmeralda. ¿Cuántos años tenía la madre? Es Esmeralda Michelle. la madre Perdón. tiene 34 años. 34. Que se te oye mal. 34 Sí, años tenía. Ok, muy sí, bien. 34 años. Ok. La cual cursó con chequeos prenatales regulares y se le administraron 2 dosis de tozoide tetánico. Cursó con una infección vaginal en el primer trimestre de tratada con medicamento no especificado. Obtuvo producto único vía cesárea por presentación de nalgas a las 38 semanas que lloró al nacer, lo cual lo envían porque perinatología se percató de ausencia de orificio anal. Se diagnosticó una malformación anorrectal sin fístula aparente y criptorquidia derecha. Siguiente, por favor. ¿Me están escuchando bien? Sí, yo Ok, sí. siguiente, Michelle. Sí, la estoy tratando de pasar. Ahora vamos a seguir con la definición de qué es una malformación anorrectal, también mal llamada ano incorporado. Esto es un defecto congénito que ocurre entre la quinta y la séptima semana de gestación, el cual se caracteriza por el desarrollo inadecuado del orificio anal, del recto y de los nervios y músculos que ayudan a la evacuación, determinando que el recién nacido no puede defecar normalmente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siguiente. Dentro de esta malformación existen tipos, tanto en niñas como en niños. A continuación, yo le voy a decir cuáles son los tipos de malformación anorrectal que se encuentran en las niñas como se encuentran en los niños. En la niña se encuentra lo que es la fístula cutánea perineal, ano incorporado sin fístula, atresia y estenosis rectal, fístula vestibular, fístula vaginal, cloaca y otras malformaciones severas que se pueden presentar. Mientras que en los niños se encuentra lo que son fístula cutánea perineal, ano incorporado sin fístula, atresia y estenosis rectal, fístula rectovesical, fístula rectouretral prostática, fístula rectouretral vulvar, entre otras malformaciones severas también que se pueden presentar en los niños. Siguiente, por favor. Aquí en esta imagen podemos observar más de cerca cómo se vería una malformación anorrectal tanto en niñas como en niños. Siguiente. Existen señales en las cuales no podemos dar cuenta si existe una malformación anorrectal. ¿Qué sucede? Que en el momento en el cual el médico examina al bebé, se puede encontrar lo que es un ano no visible, una abertura anal que no está en la ubicación normal, o un ano más apretado o más estrecho de lo normal. En las primeras 24 horas de nacido, los bebés con malformaciones anorrectales podrían no pasar heces o pasar a través de una fístula por el perineo, la uretra o la vejiga, o la vagina, perdón.
Existen causas en estas malformaciones anorrectales. Entre ellas está que se presenta cuando el ano y el feto no se desarrollan normalmente antes del nacimiento, esa es una. También los expertos desconocen qué causa los problemas con el desarrollo del ano y del feto, pero sin embargo los genes o los cambios en los genes conocidos como mutación NI podrían desempeñar un papel importante en esa malformación. A continuación, mi compañera Michelle le seguirá desglosando estos temas. Gracias. Ok, ok, Esmeralda. Buenos días, yo voy a continuar con el tema y voy a seguir hablándole un poquito sobre el diagnóstico. Este diagnóstico de esta patología, la malformación anorrectal, es básicamente clínico, es decir, este lo vamos a realizar con una inspección al momento del nacimiento, con una inspección y un examen físico vigoroso en los genitales del recién nacido. Es importante también indicar algunos estudios perinatales, como puede ser el ultrasonido renal, podemos utilizar, mandar a realizar ultrasonido de la columna lumbosacra, ecografía, radiografías, ya sea lateral y anteroposterior de la columna lumbosacra, ya que estos estudios van a ser indispensables para poder establecer qué tipo de malformación anorrectal es, para poder tener una base para realizar el tratamiento y para poder tener un pronóstico del paciente. Muy bien. Sí, estoy pasando la diapositiva. Ok. Según estaba investigando en el récord del paciente que estamos presentando, los doctores establecieron mandar a realizar pues un reporte de hemograma, tipificar al paciente, se le realiza una evaluación cardiovascular, examen de orina, sonografía abdominopélvica, un invertograma, que eso es una radiografía lateral en la cual colocamos al paciente en decúbito ventral con las extremidades inferiores flexionadas y sometemos un poquito de presión en el abdomen y con un marcador radiopaco lo colocamos en la zona anal y esto nos permite tener como una distinción entre la región rectal y el periné, como la distancia entre estos dos. Y cuando tengamos toda esta información debido a estos estudios, pues así podemos preparar un proceso quirúrgico, o sea, como establecer el plan. En el registro, según encontramos estos estudios que se realizaron. Podemos ver que les realizaron una radiografía tóraco-abdominal, como se ve ahí. También les realizaron un electro y, como había mencionado anteriormente, es importante también para evaluar la condición del corazón. Y según lo que podemos ver en la radiografía, podemos ver un cúmulo de heces. Cuando tenemos confirmado el diagnóstico, el cual debe ser establecido en un plazo de 24 a 48 horas a partir del nacimiento y dependiendo del estado del paciente, pues vamos a proceder a planificar la estrategia y el manejo. Entonces debemos de realizar una colonostomía descompresiva, que la voy a explicar y la voy a mostrar en la siguiente diapositiva. El paciente debe de estar en ayuno, se le debe dar hidratación por vía endovenosa, colocar una sonda orogástrica abierta en el caso de la malformación anorrectal sin fístula, que es el caso de nosotros. Y si se sospecha de una fístula urinaria, podemos administrarle antibióticos de amplio espectro. Y si identificamos algún soplo cardíaco, pues hay que investigar con una ecografía previa a la intervención quirúrgica. Miren, encontré una foto. Claro. Ajá, encontré una foto en internet para colocarla aquí y así poder tener una idea del Una colostomía. exacto de una colonostomía, que, Colostomía. que básicamente es cuando se extrae una porción del intestino grueso a través de una abertura, la cual se le llama estoma,
que se encuentra en Sí. que está en la pared abdominal. Entonces, esto va a facilitar la movilización de las heces a través del intestino, la cual van a salir por el estómago hasta la bolsa que se va a adherir al abdomen. Exacto. Hay una bolsa que se le pone para que el niño evacue por ahí. Eso es como evocar el intestino hacia la piel, ¿eh? Algunas veces hay dos estomas, es decir, que le abren dos orificios donde, bueno, ahí parece que lo tiene abajo, pero generalmente se hace del lado izquierdo, aunque yo he visto del lado derecho que no debe ser, ¿ok? El del lado izquierdo, y ahí está del lado izquierdo. Entonces el otro evoca la parte del intestino que es más estrecho o que no que va directamente al ano. ¿Ok? Sí. Es decir, que esos dos extremos, el de arriba se hace el estómago, el de arriba, que es grande, para dejar descansar el intestino y que éste llegue a, porque ustedes saben que se dilata. Entonces tienen que hacer una comunicación término-terminal. Tú dices la hipertografía de la distancia que haya entre el ano verdadero, donde debe estar el ano, y el gas que se ha ido hacia arriba, que indica que hasta ahí llega la obstrucción. Y que entonces se mide desde ahí hasta donde debe estar el ano, si la distancia es mayor. ¿Ok? Continúa, Michelle. Ok, perfecto, doctora. Entonces, en el récord de este paciente, después de la cirugía, podemos obtener algunos datos y en él se encontraba que presentaba un abdomen globoso, estaba manejable, tenía peristalsis disminuida. Como había dicho, se le realizó la colonostomía en cuadrante inferior izquierdo con un estoma de adecuada configuración. Estaba cubierto con sistema de base y bolsa y presentaba una producción de contenido cero hemático. Eso es en cuanto a la evolución del paciente. También en el récord vi que le realizaron una administración de medicamentos, que lo presento acá. Le administraron cefotaxima, 45 miligramos endovenoso cada 12 horas. También amicacina, 45 miligramos endovenoso cada 24 horas. Le administraron también paracetamol, 28 miligramos endovenoso cada 8 horas. Metronidazol. Después de la cirugía, ¿verdad? Sí, sí. Sí, después de la Después de la cirugía, el paracetamol por el dolor que presenta el bebé después de la cirugía. Es normal, ¿verdad? ¿Qué Ajá. más? Después del paracetamol, ¿qué más le indican? Metronidazol Exacto. y omeprazol también. Bueno, el metronidazol, yo para hacer un poco de comentario en cuanto a la medicación, se usan todos los niños que van a ser operados, que tienen un problema congénito que es quirúrgico, hay que poner antibióticos como profilaxis. Y entonces ahí ustedes ven que hay 3 drogas. Es decir, se usa una triple droga para que los anaeróbicos cubiertos y los aeróbicos, que es el la clindamicina perfecto, aunque es más cara, el omeprazol. Entonces, esos medicamentos para
disminuir medicamentos, yo cambiaría el metronidazol, le pongo clindamicina nada más y suporto el dolor, dependiendo de cada niño que lo va a amar en la cara y qué sé yo, una persona con una cirugía así tan grande, pues se sabe que va a doler. Y no es que él no. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, es que parece que se fue el internet o se fue, no sé, o alguien que... así que es un problema, por eso no me gusta, sin luz es un problema, no me gusta por teléfono, porque me gusta que me vea mi cara y yo poder ver los otros. Sí, sí. Pues bien, eso es importante, ¿verdad? Importante la cuestión de las drogas, minimizar la cantidad de drogas que tú pones a un paciente. No hablo solamente del médico, del niño, sino del adulto también. Yo vi, y se lo digo por qué, porque yo soy una persona que me gusta medir bien esas condiciones, porque hay muchos médicos que indican hasta 3 medicamentos para un solo problema. Yo ayer o antes de ayer, el martes, el hijo de la muchacha que trabaja conmigo, que nada más viene una vez, me dice que el muchacho, que ya es un hombre, tiene 20 y pico de años, se tuvo un accidente y se fracturó los huesos del pie y de la pierna, algo así. La cuestión es que le indicaron antibióticos porque estaba muy feo, tenía una herida y dice ella que estaba como negruzco el pie. Y digo yo, bueno, está fuñón. Le indicaron 3 medicamentos, 4 medicamentos, que todos eran antibióticos. Entonces, dígame usted, ¿dónde va a parar el estómago de esa persona tomando tanto antibiótico? Y que un antibiótico puede hacer sinergia, pero también puede hacer asinergia, bloquear algún efecto. Entonces, hay que buscar, si tenemos un problema grave, hay que buscar los medicamentos de, qué sé yo, si vamos a usar una cefalosporina, pues vamos a usar una de 4ª generación, si es grave la situación. Usamos una y le agregamos otra por si no tenemos un cultivo, porque si ya tenemos un cultivo y nos dice que es sensible a tal cosa, usamos un antibiótico. Pero eso de estar indicando 25,000, como digo yo, antibióticos para una condición, eso no está bien. Yo puedo indicar 2 antibióticos que cubra gran positivo y gran negativo si no tengo el cultivo a mano. ¿Tú me entiendes? Y si yo puedo indicar un medicamento, por ejemplo, en este caso, que pueda quitar yo otro medicamento, pues ideal. Por ejemplo, una clindamicina, ¿verdad? Sustituye el metronidazol, porque ellos le ponen omeprazol, ¿saben por qué? Porque el metronidazol da mucha acción en el estómago y da mucha acidez y puede provocar inclusive gastritis o hasta úlcera gástrica. Entonces, vamos a buscar un medicamento que no tenga ese efecto para evitar de usar el omeprazol que puede causar algunos daños en el niño. Entonces, por eso yo le quería comentar que se usan sí triple drogas en todos los niños que tienen un problema intestinal y que es quirúrgico. Siempre se usa así, ¿ok? Pero tratar de evitar los medicamentos que en los niños puede tener efectos muy malos.
¿ok? Que no se deben usar. Por ejemplo, hay una cefalosporina de tercera, creo que es que produce ictericia en el niño. Pues eso no se usa, ese tipo de antibiótico no se usa en el niño. ¿Por qué? Porque crea ictericia y esa ictericia puede llevar a gravedad a nivel del cerebro. ¿Se recuerdan? Cuando hay una hiperbilirrubinemia, puede crear un kerníterus. Kerníterus es una condición que va a afectar los núcleos basales del cerebro. Y ahí va a haber una complicación seria que puede dar un efecto posterior de problemas, por ejemplo, como epilepsia, retraso escolar y todo eso. Es decir, no escolar, retraso en el desarrollo de sus funciones cerebrales, ¿ok? Entonces, en ese caso, inclusive el niño puede tener una parálisis infantil, que es grave, gravísimo. Entonces, por eso nosotros debemos que analizar bien los antibióticos que vamos a usar. Vamos a usar antibióticos que cubran, que tengan buen espectro de acción y que sean menos cantidad de medicamentos que usemos en los niños. ¿Ok? Hago este comentario porque el metronidazol es lo que va a aparecer, pero la clindamicina también puede aparecer. Y si yo quito el omeprazol, pues ahí me voy ahorrando. Me voy ahorrando dinero porque estoy comprando un medicamento menos y también me voy a ahorrando dinero, no dinero, sino problemas secundarios en el o sea, sino porque esto ya todo hasta histéricamente es buena ese problema que debemos y usted ideal es que no uno ese estamos a usar un medicamento para aplicaciones en el niño y para que la madre pueda comprar. Entonces me está yendo a cada rato. Vamos a continuar porque esto no sé qué es lo que pasa. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. ¿Aló, aló? Sí, sí. Ah, Sí, bueno. sí. Vamos a continuar. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Ok, gracias. Pasarla. Ya hablamos de los medicamentos. Sí. Okay. Entonces, continuando, hay que tener un buen manejo posoperatorio también del paciente. Debemos de tener unos buenos cuidados médicos, los cuales van a incluir, pues por supuesto, la correcta curación de la herida. Debemos de tener cuidado con la sonda urinaria. También, según estaba investigando, a los 14 días más o menos son retirados los puntos y se debe calibrar el recto con dilatadores, que eso lo mencionó anteriormente la doctora. Es decir, se debe de hacer una dilatación anorrectal y eso es para alcanzar el tamaño, como el tamaño óptimo del recto debido, bueno, de acuerdo a la edad del paciente. Luego Sí. se debe de cerrar la colonostomía. Y también estaba investigando que la dilatación, luego de esta, como que se debe de seguir haciendo hasta los 6 meses posteriores. Y, Sí. y debe de haber un buen cuidado de la piel perianal y se debe evaluar constantemente la función intestinal, renal y genital.
Y Exacto. hasta aquí nuestra participación del caso. Una cosa que creo que fue Esmeralda que habló, donde señalaba que creo que fue Esmeralda, ¿verdad? Que nos hablaba sobre es decir, cómo nos damos cuenta de que ese niño tiene una anomalía anorrectal. Decía que al nacer, señales antes de nacer. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, doctor. Pues señales señales al nacer. Es decir, cuando el niño nace, saben que uno tiene que tratar de ver la permeabilidad de todos los orificios, ¿verdad? Entonces, nosotros le voy a decir algo ahí, porque yo señalo algunas cosas para comentarse. De lo que le voy a decir es que esa anomalía puede verse inclusive antes de nacer el bebé o puede sospecharse. ¿Cómo? Bueno, ese niño que tiene una anomalía no rectal no va a recircular el líquido amniótico. Ustedes saben que el líquido amniótico sirve para alimentar el bebé y para sacar las cosas que el niño está excretando, ¿verdad? Es decir, la que no pueda mandar por la madre para que la recircule y maneje su sangre, ¿verdad? Limpie su sangre. Lo otro va a estar yéndose en el cuerpo del bebé a los riñones y a las heces. Entonces, todas esas células que se descama el intestino cuando se está formando, los órganos cuando se están formando, todo eso es lo que forma el meconio. Entonces, el niño tiene que ir deglutiendo ese líquido amniótico y expulsándolo. Entonces, es un reciclaje lo que tiene de líquido amniótico. Lo entro para coger lo que yo quiera y para limpiar mis vías, ¿ok? Limpia el riñón, limpia los intestinos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una anomalía que está obstruyendo la vía urinaria, ¿ok? O está obstruyendo la vía rectal, entonces, ¿qué hace el líquido? Que está aumentado. Entonces, cuando tenemos una madre con un líquido amniótico que se puede ver en una sonografía, que haya abundante líquido amniótico, esto no indica que el niño puede tener una patología o ya sea del riñón o ya esófago, puede ser del intestino delgado o puede ser también como esta del intestino grueso, ¿verdad? Entonces, esos son señales que nos las dan antes de nacer el niño. E inclusive en esa sonografía bien hecha, nosotros podemos ver los órganos de los niños y decir, tiene un riñón de un tamaño normal, tiene un riñón que está bien, o un riñón poliquístico, o un riñón en herradura, o cualquier problema, se puede ver en una sonografía bien hecha. En el intestino no se puede visualizar también, pero cualquier problema como dilatación y eso, se pueden ver en la sonografía. Se ve el intestino como muy grande, ¿verdad? Entonces eso también nos ayuda a que antes de nacer el niño, sabemos que ya viene un problema por ahí. Es decir, que no solamente después que nace el niño, nos vamos a dar cuenta de que hay un problema obstructivo en el niño, sino que puede ser antes. Primero, por el líquido amniótico que se aumenta. Tiene más líquido amniótico. Tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando aumenta el líquido amniótico? Ustedes dieron, no, es que no han dado, ginecotetricia,
No. Cuando el líquido amniótico está elevado. Pero ¿Quién ya sabe? ¿No sabe? Es polihidramnio. Oligomio es cuando es poca cantidad de líquido. ¿Ok? Se llama. Entonces, el polihidramnio se ve en esos casos. Es decir, que ahí ya nos estamos dando cuenta que alguna patología obstructiva está teniendo el bebé, ya sea principalmente del riñón o del intestino. ¿Ok? Es decir, que no solamente al nacer. Bien, eso le quería decir y vamos a comenzar con el otro tema que ya está ahí, lo veo. Y vi el muchachito, lo vi como medio rarito, entonces, es decir, que no lucía muy bien. Entonces, vamos, aquí tenemos a Rosmery, ¿verdad? Sí, Josmery. Dianelli, sí. Dianelli y Yuberki, ¿verdad? Que van a presentar la restricción del crecimiento intrauterino. Eso es una, no retraso, ahí se llama restricción. El retraso se da en el cerebro, ¿ok? Entonces ahí esas son iniciales que tú la puedes usar porque son universales. Todo el mundo sabe que eso significa esto, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar. ¿Quién comienza? ¿Quién inicia la exposición? No le dije si tenían Josmery. algún comentario con el otro caso, o querían hacer alguna pregunta en el otro caso. Bien. ¿Quién inicia? Josmery. Josmery. Ajá. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Josmery Martínez y junto a mis compañeras Dianelis y Yubelkis vamos a presentar el caso clínico de restricción de crecimiento intrauterino. Aquí tenemos un paciente masculino a término de 37 semanas con una edad de 10 días, talla de 48 centímetros y un peso de 1.9 kilogramos. La madre tiene 35 años de edad, es preeclántica e hipertensa. Esta tuvo 3 embarazos, 2 de ellos exitosos y un aborto. El niño, el recién nacido, llega a consulta con historia de fiebre intermitente no termometrada de un día de evolución, la cual se acompañaba de irritabilidad. Con todo esto, más el examen físico, se diagnosticó al paciente con sepsis neonatal tardía, bajo peso y restricción de crecimiento asimétrico. Ahora bien, entendemos como restricción del crecimiento intrauterino a la deficiencia en el crecimiento fetal que implica una falla en el feto para este poder alcanzar todo su potencial de crecimiento establecido genéticamente. Es decir, que el bebé no es grande como se espera para la etapa del embarazo de la madre. Y entonces eso es lo que se conoce como edad gestacional, que en este caso, al peso ser bajo, está por debajo, valga la redundancia, del percentil 10. En cuanto a la etiología, esta se puede dividir en factores tanto maternos, fetales y placentarios. En los maternos tenemos vasculopatías. 1.9. Ajá. Bien, los factores maternos Sí. podemos tener vasculopatías,
hipoxia, cardiopatías, malnutrición, exposición a tóxicos, fármacos e infecciones. Los factores fetales puede ser genopatías, malformaciones congénitas, infecciones, anemia. En cuanto a las placentarias, tenemos anomalías uterinas, miomas, tumores placentarios, entre otras. Entonces, en este caso particular, como se ve en esta imagen, puede deberse a un factor materno, ya que la madre tiene preeclampsia e hipertensión, y estas dos se han asociado con un aumento hasta de 4 veces el riesgo de concebir fetos pequeños para la edad gestacional. Exacto. Es decir, que esa madre tenía una hipertensión que puede dar un problema en la llegada de la sangre, ¿verdad? Llegada de la sangre al feto por estrechez tal vez o por la misma hipertensión, estrechez de los vasos, y también que puede provocar en la placenta infartos a nivel de la placenta. Entonces la nutrición no está bien. Y creo que también esa madre tiene 35 años. Sí, 35 años. Ah, esas madres ya después de esa edad tienden a tener mayor problema al embarazo. Antes se decía de 36, es decir, los extremos eran 36 y 19. Ahora no, ahora es 19 y 35. Es decir, que entre ese tiempo, por encima de 19 años, tú puedes embarazarte, pero no te hace después de los 35, porque puede tener problemas, ¿ok? Así que eso también es un factor, ¿verdad? Y sí. ¿Qué otra cosa? Además, hipertensión y preeclampsia. Y preeclampsia. Ajá, y que tuvo 3 gestas, ¿verdad? Y sí. Pero que también hubo un aborto. Entonces, sí. ¿cuántos niños vivos tiene? ¿Tiene vivos 2? 2 vivos. Es decir, que también este aborto, quien dice, tenemos que saber en qué edad ella lo tuvo, el aborto. Es decir, ¿qué gesta era esa? Si era la primera gesta o si era la segunda gesta, ¿verdad? Porque la tercera ya sabemos que es el que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque entonces ese niño es posible de que esa madre venga sufriendo de esos problemas desde antes del embarazo. Entonces ya esa madre va a tener lesiones vasculares que va a provocar todos estos daños que se presentan en los niños, ¿ok? ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ok, muy bien. Bueno, yo le dije de revisar la historia clínica y veo que esta está abierta, pero como que no la veo bien ni nada, no puedo ayudarlo mucho en esta historia clínica, ¿ok? Porque yo lo ponía a hacer una historia clínica y nosotros con el protocolo ahí nos reuníamos así como estábamos ayer y discutíamos esa historia clínica. Ustedes me decían de lo que pensaba y yo les decía lo que pensaba yo. Y entonces, pues, generalmente las historias clínicas tienen muchas fallas. Esta tiene falla porque le faltan cosas que agregar al protocolo o que cambiar en el protocolo. Y también porque la persona que hace la historia clínica no lee bien el llamado en una letrita chiquita que hay. Por ejemplo, en la historia de enfermedad actual dice que tomara los síntomas o signos de presentación, que este niño vino por fiebre e irritabilidad, y lo desglosara. ¿Qué usted va a decir de cada uno de ellos? Bueno, de la fiebre va a decir la característica de la fiebre.
Por ejemplo, ¿es una fiebre que se presenta en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿O es una fiebre que se presenta en todo el día? Esa es la característica. La magnitud de, por ejemplo, de la fiebre. Estoy cogiendo uno de los datos que nos da la madre. Yo puedo decir que era muy alta porque al tocarlo lo sentía muy caliente. O si te tomé la temperatura porque estaba por encima de 39 o por encima de 38,5, ¿ok? Entonces yo puedo decir, es una temperatura que se eleva en la noche y que es muy alta, ¿ok? Entonces también se dice el tiempo de evolución de ese signo. Es decir, si tiene 4 días o 3 días con fiebre, pues uno se lo pone. ¿Qué le dio? El tratamiento que también se le da. Bueno, se le dio acetaminofén, que mejoraba, pero volvía y aparecía. ¿Ok? Entonces, así mismo hago con la irritabilidad. Tengo que decir, y esas cosas las dice ahí en la historia. Lo que pasa es que está en letra chiquita y en letra negrita. Entonces, también hay que ver cuando uno va a llenar un protocolo, cualquiera que sea, el llamado que hacen para uno poder llenarlo bien. Escriba en letra de molde, explique esto, esto y esto. Entonces, esas son cosas que los médicos andamos como muy rápido algunas veces y no nos detenemos. En una historia clínica, tú no la puedes hacer en 15 minutos ni en 10 minutos. Tú tienes que tomarte tu tiempo. En una historia clínica, tú puedes durar 1 hora haciéndole interrogatorio y escribiendo. Es decir, que no es tan rápido así que se debe hacer, ¿ok? Es decir, que hay que tomar su tiempo. Bien, y por eso yo le ponía a hacer la historia clínica para explicarle todo eso y muchas cosas más que hay en ese protocolo y es importante conocer, ¿ok? Ya hay protocolo donde están todas las cosas y nada más tiene uno que poner un cotejo y así es muy rápido. Preguntar y poner un cotejo a lo que está presente. A lo que no está presente se deja vacío, ¿ok? Ahora, esos son otros protocolos. Bien. Pues vamos a continuar. Está bien, doctora. Hablo mucho. No, no se preocupe. Pero es explicándole. Claro que sí, es importante aprender. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la sepsis neonatal. ¿Quién va a hablar? Yo misma. Ok. Okay. Ajá. Ok. Entonces, esta se va a definir como una situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido. Entonces, esta se va a manifestar dentro de los primeros 28 días de vida. En su etiología, tenemos que puede ser de inicio temprano, la cual se debe a microorganismos adquiridos en el parto. Entonces, la mayoría de los recién nacidos que presentan síntomas dentro de las 6 horas del parto. Entonces, la mayoría de estos casos se deben a Streptococo grupo B y algunos a Escherichia coli. También está la de aparición tardía. Por lo general, esta se contagia en el ambiente. Aquí los estafilococos son responsables del 30 al 60% de los casos. Y esta se puede presentar de 1 semana a 3 meses de nacimiento. Bien. ¿Aló? Bien, entonces, sí. Ok. Sí. Bien, entonces ahora yo voy a estar continuando con lo que son los síntomas. Como ya mencionó Josmery, vemos que nuestro paciente también tenía sepsis neonatal. Entonces, de Anelis, soy yo, sí. Entonces,
por eso puse ahí así, sepsis neonatal / Sí, restricción sí. del crecimiento intrauterino. Vamos a verlo en conjunto. Entonces, aquí el paciente puede presentar fiebre, que vemos que es una de las causas por la que lo llevaron. También ictericia, vómitos, taquicardia, distensión abdominal, que también lo presentaba este paciente, apatía, irritabilidad, que vimos que lo presentaba, convulsiones, taquipnea y bajo peso, que viene siendo el principal síntoma de restricción del crecimiento uterino. También hay algunos datos que podemos estudiar en la madre que nos orientan a esa causa, digamos que es deficiente de equivalente y un poco infosomatero, le tocó también la progresión de la proteína, la madre. Continúa. Aquí vamos a ver la clasificación de sepsis. Tenemos su mecanismo de transmisión, se pueden diferenciar en sepsis de transmisión vertical, sepsis de transmisión nosocomial. La vertical vamos a ver que está causada por gérmenes localizados en el canal del parto, que se pueden transmitir entonces por vía ascendente o por contacto cuando el feto abre el canal del parto. Y la nosocomial es aquella que se adquiere en los servicios de neonatología por ciertos organismos. Para clasificación para la restricción del crecimiento uterino. Sí. No se escucha como muy bien. Entonces, según el análisis de las proporciones corporales fetales, esta se puede clasificar en restricción del crecimiento intrauterino simétrica, o también se le llama tipo 1. En esta se presentan afecciones del peso, la talla y el perímetro cefálico, y esta se va a iniciar precozmente. Esta también se divide en tipo 1A, que estuve viendo que es de tipo hereditario, y el tipo 1D, que esta puede ser a cromosomopatías, infecciones, y también tiene riesgo de malformaciones. Y la restricción del crecimiento intrauterino asimétrica, entonces, o tipo 2, esta se presenta solamente el bajo peso y se inicia tardíamente. Continúa, Cris. Aquí vemos una comparación entre las dos, entre la simétrica y la asimétrica. Con el parámetro de perímetro cefálico, vemos que en la simétrica está disminuido, la simétrica está normal, la circunferencia abdominal en la simétrica y en la simétrica es disminuido en ambas, la longitud femoral en la simétrica está disminuida y en el asimétrico está normal. El inicio es precoz de la asimétrica y en la asimétrica es tardío, como dije anteriormente. En la etiología de la simétrica es fetal y en la asimétrica puede presentar. Las anomalías congénitas son frecuentes en la simétrica y en la asimétrica no. Y el líquido amniótico en la simétrica está normal y en la simétrica puede estar disminuido, como también había hecho anteriormente. Con Rosemary. Entonces aquí les puse esta imagen. Aquí vemos un asimétrico y un simétrico. Entonces el de nosotros, en nuestro caso, es asimétrico. Y vemos que aquí, como ya mencioné anteriormente, tenemos bajo peso, que nuestro paciente tiene 1.9 kilogramos, la talla es normal, tiene 48 centímetros, sus extremidades son normales también, a diferencia del simétrico. Continúa. Entonces, según su severidad, la restricción del crecimiento uterino también la podemos clasificar
en leve, moderada o severa. La leve va a estar entre el 5 y 10. El moderado entre 2 y 5, severo de ya menor del 22. Entonces, como José dijo al principio, que lo teníamos en entre 5 y el 10, lo clasificamos entonces en un recesión del crecimiento uterino leve. Pasa, José. Bien. Entonces, también la clasificación puede ser dependiendo del momento de la instalación. Esta puede ser precoz o tardía. Precoz cuando es antes de las 28 semanas y tardía cuando es mayor de las 28 semanas. Continúa. Entonces, ya como mencioné, nuestro paciente presentaba también una sepsis y un dato es que esta era por Staphylococcus spp. Entonces ahora vamos a ver cómo se trató este paciente. Yuberkis, continúa. Buenos días, mi nombre es Yuberkis, yo le estaría hablando, ¿me escuchan? Sí, por lo menos yo te escucho. Sí, yo le estaría hablando sobre el tratamiento de esa patología. Bueno, no es más que una patología materna que se constituye el síndrome de hipertensión, diabetes mellitus y anemia se encuentran en extrínseca vigilancia fetal. Cuidadosamente decisión del momento más adecuado para interrupción del embarazo. Pesquisa precoz de infecciones para alterar el crecimiento fetal adecuado que se dan unos aportes de nutrientes especialmente en la madre, más aún en la desnutrida, con los alimentos del tabaquismo y la drogadicción, que por eso es que mayormente tenemos que hablarle a las madres de la prevención para que cuando estén en el momento del embarazo no usen ningún tipo de drogación, no usen ningún tipo de tabaquismo para poder hacer el mismo manejo para que tengan un embarazo normal. En caso de el nacido, previas anomalías congénitas, o sea que eso ayuda a prevenir las malformaciones congénitas, tanto hereditarias como adquiridas. Eso es de mucha dicha importancia. Dentro de la siguiente, por favor. Dentro de los problemas inmediatos, podemos encontrar dentro de ellos asfixia perinatal, aspiración de meconio, hipoglicemia o hipocasemia, hipotermia, policictemia, trastorno de coagulación, hemorragia pulmonar y cerebral, disminución del depósito de grasas glucógeno, mayor frecuencia de anomalías genéticas, y riesgo de muerte súbita de lactante. La siguiente, por favor. Dentro de los medicamentos, del tratamiento que le pusimos al niño, por ejemplo, el tratamiento que se le utilizó a ese niño fue la medicación, se le dio hidratación, vigilancia, curva térmica, que la curva térmica se trata sobre los términos de la semiología, que por ahí que se da el entorno del cómo manejamos el bebé, el mantenimiento de la solución mixto, que fue 0.38% y fue de uso 48 milímetros 24 horas, a pasar de 2 mililitros por hora. Y también se le puso como tratamiento después de la cirugía el tratamiento de la cefotacina, que ese se usa para las infecciones ocasionadas por la bacteria, que por eso en que encontramos en ese niño encontramos la sepsis, que la sepsis se trata de una sola infección de las bacterias que producido por Streptococcus, como dijo la compañera. Estafilococo spp. Exactamente, gracias, doctora. Entonces, a través de eso, nosotros, antes de nosotros saber ese tipo de ese microorganismo, yo creo que debimos ser un hemocultivo, que a través del hemocultivo es que podemos identificar qué tratamiento le vamos a poner, como dijo usted anteriormente, maestra, sobre, por ejemplo, el medicamento de primera y tercera línea,
que, por ejemplo, el medicamento que se le utilizó a este niño fue el de tercera línea, que es la cefotacina, porque el de cuarta generación, la celosporina, que es por ahí que se deriva ese medicamento. Entonces, ese fue el manejo que pudimos tratar a través de esa patología. Ok, Mi exposición, doctora. bien, muy bien. Cuénteme, ¿tienen en estos casos, estas medicaciones que se dan a los niños, es muy importante, no solamente el medicamento, sino hay que ver las horas de vida que tiene el paciente? ¿Saben por qué? Porque los niños, según las horas de vida, ellos van mejorando su metabolismo. Entonces, si tú le... Sí. Exactamente, eso era lo que yo le iba a preguntar, que tenía una confusión, o sea, cuando dice en la terminación del procedimiento de nuestro paciente, que dice del bebé, que dice shock, fallecimiento, a través de que uno sepa que él va a fallecer, puede ser que no es, yo creo en Dios porque existen los milagros, puede ser que usted haga un diagnóstico y puede ser que a través, como usted dice, a través de la hora, a través del medicamento que usted se le pone, a través del cuidado de la hidratación, puede ser que también el niño se pueda salvar. Es claro, mejora, pero tú también Exacto. puedes llevar a la muerte si usa una medicación inadecuada. Entonces, Exacto. ya le dije, ya le expliqué que deben considerar algunos medicamentos a usar. Ahora le digo que también en el niño, en el bebé recién nacido, hay que ver cuántas horas de vida tiene, porque en esos niños ustedes saben que la excreción de esos medicamentos es por vía renal o por vía hepática. Entonces, sinceramente, esos órganos, desde que el niño nace, no están totalmente desarrollados. Y esos niños tienen una creatinina baja, tienen un desorden, tiran todo por la orina porque no saben filtrar bien. ¿Por qué? Porque todavía en las primeras horas las nefronas, que son las que trabajan en el riñón, no están abiertas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú le das mucho medicamento al bebé, no lo puede manejar, lo acumula, no lo puede excretar. Y al acumular, lo que hace es que intoxica al niño de medicamento. ¿Ok? Es decir, que según las horas o según los días, uno va manejando la dosis. Por ejemplo, el acetaminofén o el paracetamol se dice que normalmente uno puede tomarlo, un adulto o un niño, puede tomarlo cada 4 horas o cada 6 horas o cada 8 horas. Mientras más largo, mejor, porque menos daño. Ustedes saben que produce daño hepático, tanto el paracetamol como el acetaminofén, todo eso. Otros producen problemas del estómago y otros producen problemas renales. Entonces, en el bebé recién nacido, donde su organismo no está bien desarrollado, tú tienes que usar esos medicamentos con mucho cuidado. Primero, la dosis no debe ser cada 4 horas, cada 6 horas ni cada 8 horas, sino que en las primeras horas todos los medicamentos debe usarlo para mejoría del paciente o para menos complicación del paciente cada 12 horas en el primer día, ¿ok? En el segundo día, pues ya tú puedes manejar ese medicamento cada 8 horas, si es que dice que debe que cada 8 horas. Y ya después del tercer día, ¿verdad? De las 72 horas, ya el niño está más desarrollado, ya el metabolismo está mejor, entonces tú puedes usar ese medicamento como se debe manejar, es decir, como debe ser. Y eso no solamente los medicamentos, sino también los líquidos. Cuando el niño nace en el primer día, tú vas a poner líquido a 60, ¿ok?
porque si no, el niño no puede manejar su riñón para excretar todo ese líquido que le da y no lo puede calcular a 150. Primero, el primer día a 60. El segundo día, pues tú lo puedes aumentar a 70 o a 80, dependiendo de la necesidad del bebé. Y ya al tercer día, tú puedes usar 90, 100 y 150 después del tercer o cuarto día. ¿Tú me entiendes? Es decir, que eso también es importante para dar esos medicamentos. Saber los días o las horas que tiene el bebé, el medicamento que va a usar y los daños que puede tener ese bebé. Porque si ese bebé tiene una insuficiencia renal que nace con ella, y entonces, si el medicamento se excreta por los riñones, tú no debes usarlo. Y si tiene la obligación de usarlo, debe usarlo en dosis bajas y también en tiempos largos. ¿Ok? Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de un recién nacido. ¿Ok? Ok, maestra. Perfecto, sí. Bien, entonces, como ya le dije, vamos a adolecer de muchas cosas que yo siempre estoy indicándoles a ustedes cuando pasan por el área, pero el tiempo que nos dieron es muy corto. ¿Ok? Yo voy a hablar con la doctora a ver si me manda todo el grupo, porque si son 10, que no me lo divida de 5 en 5. Si son 10, me lo manda los 10, que yo sé programarlo, cómo van a trabajar. Yo voy a ver si la doctora me ayuda en eso para que ustedes así ganen más, porque ahí yo le pongo a los grupos diferentes cosas, la presentamos por aquí y entonces así podemos hacer más discusiones y mejores conocimientos para ustedes. ¿Ok? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Excelente, Sí. doctora. Perfecto, así sería mejor. Así sería mejor. Yo voy a ver si ella me va a mandar 5 ahora y 5 después y 5 después. Digo, mándamelo por dos semanas, la cantidad que me vaya a mandar, que yo lo distribuyo en la sala, que yo busco la ayuda, ¿ok? Y yo le pago a esas personas que me ayudan ahí, ¿ok? Así es que ya ustedes saben. Pues nada, siento mucho que fuera tan poco, el tiempo fuera tan corto, pero espero es que entiendan que mi obligación es de enseñarles y mi preocupación es de que ustedes se lleven esos conocimientos para que puedan lograr su competencia. Y saben que tienen un trabajo arduo por el medio, así que estudien mucho, ¿ok? Bien. Bien, maestra, muchas gracias. Bien, más. Ok, entonces nos vemos después, quién sabe, si en el internado o qué sé yo, después nos vemos. Bueno, nos vamos a ver, recuérdense que tienen que prepararme asma. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Aló? Sí, Ah, sí, bueno, sí, estamos prepárenla pendientes. y traten de hacerlo resumido. No me pongan muchas cosas, ¿ok? Resumidito. Perfecto, maestra. Está bien, Ok. maestra.